Bueno, vamos a empezar la lectura de el día de hoy. Y vamos a empezar San Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 40. Y dice la pregunta sobre la resurrección. ¿Sí sabes qué es la resurrección? La resurrección es cuando resucita. Cuando resucita. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, resucitar es como regresar a la vida, ¿no? O sea, Alexa, ¿qué es resurrección? El término resurrección hace referencia a la acción de resucitar, es decir, de dar nuevo ser o nueva vida. Es la creencia que sostiene que un ser puede recobrar la vida después de la muerte. La resurrección constituye un símbolo de la trascendencia. El judaísmo y el islam aceptan la existencia de la resurrección. Para el cristianismo es el pilar de su fe. Si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía es también nuestra fe. Punto. Gracias, Alexa. Bueno, entonces dice, vamos a empezar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 27 del capítulo 20. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? Alexa, ¿quiénes eran los saduceos? Lo siento, no lo sé. No lo sabe. No sabe eso, Alexa, ¿qué te pasa? Bueno, ahorita lo buscamos. Que no sabe todo esta Alexa. A ver, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos, también conocidos como sadoquitas, fueron una secta socio-religiosa judía activa en Judea durante el periodo del Segundo Templo, desde el siglo XI a.C. hasta la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. O sea, eran judíos, eran un grupo de judíos. Ok, bueno, ellos dicen que negaban que pudiera haber resurrección y dice que le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, ¿fue esposa de los 7? Sí, es que, mira, lo que mandaba Dios es que si se moría el esposo de una mujer, pues el pariente más próximo que era un hermano. O sea, y entonces el hermano se tenía que casar con ella y levantar descendencia. O sea, con los 7. Sí, era un ejemplo. Es un ejemplo, sí, pues sí, o sea, dice que se murió y no tuvo hijos, un hermano, entonces se muere y el otro hermano se casa con la misma mujer para tener hijos y dejarle descendencia al hermano. O sea, eso quería decir que no, porque ninguno la embarazó, entonces no tuvo hijos. ¿Por qué? No sé, a lo mejor era estéril ella o ellos. Ajá, no sabemos. Porque eran familia. Sí, pero el caso aquí es lo que está preguntando el saduceo, es de que si uno se casa con ella y luego se muere, y luego vino el otro, se casó con ella y también se murió, y todos se murieron, y al último se murió ella, y dice, y en la resurrección, o sea, cuando Dios nos resucite, ¿de quién va a ser esposa? ¿De cuál de los 7? ¿Del primero, del último, de cuál? Entonces Jesús le contesta esto, ¿verdad? Era una duda que él tenía. Y le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que al resucitar ya nadie se va a casar. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Fíjate, o sea, ya al resucitar no vamos a resucitar así como estamos ahorita, sino que vamos a ser como los ángeles. Qué bonito, ¿verdad? O sea, vamos a ser como los ángeles, aquí dice. Y dice que vamos a ser
pues hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en un versículo también lo leí, que dijo Jesús, yo soy la resurrección. Entonces, todo es a través de Jesucristo. Todo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces también Jesús es la resurrección. Y por medio de Él vamos a ser hechos hijos de Dios. También lo dice en el libro de Juan, en el capítulo 1 en Juan, dice, creo que en el versículo 12 o 14, no me acuerdo bien en cuál, pero dice que son los que le recibimos a Jesús, somos hechos hijos de Dios. O sea, todo es por medio de Jesús, ¿verdad? Entonces dice que en aquel día, ¿verdad? En aquel siglo, pues sí, dice que ya no vamos a morir. O sea, ya nunca más, ese cuerpo ya nunca se va a morir. Al resucitar, ese cuerpo va a ser como de un ángel, porque dice que vamos a ser iguales a los ángeles y ya nunca más vamos a volver a morir y vamos a ser hijos de Dios de la resurrección. ¿Y los ángeles son como al ser hijos de la resurrección? O sea, físicamente. No sé, la verdad. No dice. Nunca he visto un ángel. Sí viene descrito cómo son algunos ángeles. Deberíamos de estudiar eso, ¿verdad? Pero sí viene, también describe algunos ángeles la Biblia. Bueno, en el versículo 37 dice, pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, es lo que hemos comentado otras veces. Y él decía también cuando él se moría, está dormido. Que estaba dormido, ¿te acuerdas de la niña? Sí. Sí, porque el cuerpo es el que está ahí dormido, pero el espíritu no muere. O sea, el alma, el espíritu no va a morir. Es como cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Antes de resucitar, su espíritu dice que fue a... pues anduvo ahí predicando, ¿verdad? Como que fue al Hades, fue al centro de la tierra. Hay que estudiar eso también. Pero el espíritu nunca murió. Ya después él resucita, nada más volviendo al cuerpo, resucitando en carne, y luego ya fue ascendido, pero el espíritu nunca murió. Aparte, acuérdate que también dijo Jesucristo, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, no hay muerte, o sea, para Dios, por eso dice que para Él todos viven, porque todos vivimos en el espíritu, ¿verdad? Y claro que ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Es lo que siempre decimos, que hay que cuidar nuestra salvación y vamos a ir por gracia, o sea, por Jesús, no porque nosotros, no es por obras, como que, yo fui bien buena y ayudé a todos y por eso me voy a ir al cielo, no. O fui bien mala y por eso me voy a ir al infierno, no. O sea, es el que se arrepiente y recibe a Jesús, Él es nuestro abogado y es el que nos va a defender el día del juicio. Cuando Satanás nos esté ahí acusando, Él va a decir, ¿sabes qué? Nada más que yo soy su abogado, yo ya pagué el precio por esta persona, por su salvación, y yo pagué con mi sangre, así que tú no puedes, tú no te pertenece, me pertenece a mí y se queda justificado por la gracia de Cristo, esta persona, ¿verdad? Bueno, y luego dice el versículo 39, dice, respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. O sea, como que hasta los escribas escucharon lo que dijo Jesús, y yo creo que ellos también sintieron esa esperanza, ¿no? La esperanza de la resurrección, porque si no hubiera resurrección no tendríamos esperanza, pero Cristo sí resucitó al tercer día, y porque Él vive, nosotros también viviremos, dice la palabra, y donde Él está, ahorita no podemos ir, pero un día vamos a estar allá, porque también dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho, o sea, Él ya nos hubiera dicho, no, pues ¿saben qué? No hay nada. No hay nada, ya, o sea, hasta ahí llegaron, pero no es así. Él fue a preparar morada para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿tienes alguna duda? No. Fíjate, aquí están las concordancias en Mateo 22,
del 23 al 33 y en Marcos 12 del 18 al 27. Bueno, mira, nada más quería revisar un poquito aquí las concordancias porque a veces nos enseñan un poquito más. Y aquí en Mateo 22, en el versículo 29, dice que cuando le preguntó el saduceo, fíjate lo que le contestó Jesús. Dice, Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, el que no conoce la Biblia, no la lee, las escrituras, entonces ignora el poder de Dios, ignora y dice erráis, o sea que comete errores, está errando esa persona. ¿Pero por qué? Porque no leen las escrituras, no conocen a Dios y su poder. O sea, ¿por qué? Porque Él tiene el poder de resucitar a un muerto. O sea, y de hecho, y Jesús también resucitaba, no como en el cuerpo como de ángel todavía, pero sí ha resucitado muertos. Y hay gente que los regresaba a la vida. Y los regresaba. ¿Te acuerdas del hijo de la viuda? Sí, o sea, Dios tuvo misericordia. También. A Lázaro. O sea, y a la niña. A mi amiga Elsie, que ojalá un día dé el testimonio, pero mi amiga, ella nos dio testimonio de que cuando nació su segunda hija, ella se fue, estuvo muerta y por ¿qué dijo? 2 horas, 3 horas, y ella vio a Jesús y Jesús la regresó. Eso es un testimonio de poder, es algo hermoso porque el Señor la regresó. Pero bueno, aquí dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¡Wow! O sea, vamos a ir al cielo. ¡Qué bonito! Mira lo que dice aquí. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Otra vez, fíjate, no habéis leído. O sea, tenemos que leer la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a saber? Estamos todos ignorantes. No podemos nada más atenernos a lo que nos enseña el pastor en la iglesia o lo que veamos en las prédicas, sino que nosotros también tenemos la obligación, porque aquí dijo Jesús, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, quedaban wow, o sea, llenos de esa sabiduría de Jesús, ¿verdad? Y pues ya no le decían nada más. Y bueno, ya revisando la última concordancia, que es en Marcos 12, y bueno, dice lo mismo, ¿no? Desde el 18, pero ya en el versículo 27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros erráis. Dice, mucho erráis. Otra vez vuelve a decir que están errando, o sea, están bien equivocados, es lo que está diciendo Jesús. Están bien equivocados, o sea, si creen que no hay resurrección, ¿verdad? O que hasta ahí va a llegar la existencia de una persona que ya Dios está en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él nos quiere dar vida eterna y vida en abundancia por medio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Todo es por medio de Él y para Él. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este estudio que nos has dado el día de hoy, por esta palabra. Te pedimos que la entendamos cada día más y que un día, Señor, estemos contigo en el cielo y que resucitemos juntamente con Cristo, porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amamos tu venida, Señor, y aquí te esperamos cuando tú ya vayas a venir a cumplir tu palabra de tu segunda venida, Padre. En el nombre de Jesús, amén.